nuestros pensamientos, de nuestros corazones, de nuestras emociones. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra con gozo y alegría, y que podamos ir a casa, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios y que venimos a ti, porque lejos de ti nada podemos hacer, Señor. ¿A quién más podremos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Rogamos entonces, Señor, que este hombre que habla aquí sea un instrumento de tu Espíritu Santo, que mis labios sean usados por tu Espíritu Santo y que los corazones de mis hermanos sean impactados por el poder de tu palabra y no por lo que yo diga, Señor. Ruego entonces, Señor, que estés con nosotros en este día, Señor, y que bendigas este inicio de semana, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, da mucho gusto ver gente nueva. En esta iglesia acostumbramos a hacer un estudio expositivo de la palabra. Eso significa que estamos estudiando capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, para poder tener un contexto general de lo que estamos leyendo y no sacarlo de su contexto. Sin embargo, Ricardo en esta ocasión tuvo que asistir a otro lugar y me pidió que pudiera predicar en este momento. Sin embargo, yo le rogué que me diera la oportunidad de presentar un tema diferente al que estamos exponiendo cada semana, el libro de los Hechos. Entonces yo quise tomar un texto, una historia, y basarme en un texto que a mí me ha impactado mucho a raíz de que soy padre. Y básicamente la exposición de este tema es acerca de la paternidad, acerca de los hijos y acerca del reino de Dios, ¿sí? Es importante que nosotros veamos en el mundo en el cual estamos y cómo lo que está pasando allá afuera en el mundo está impactando a la iglesia aquí adentro. Entonces, acompáñenme ahí a Salmo 127, del 3 al 5, y vamos a encontrar uno de los versículos más hermosos. Esa es una promesa de Dios, y de hecho es algo que estamos estudiando allá afuera con los niños. Ese es el versículo a memorizar, papás, por si quieren saber. Es Salmo 127, 3, 4. Pero nosotros vamos a estudiar Salmo 127 del 3 al 5. Y vamos a tomar una historia también muy hermosa, que es la de Ana. Miren lo que dice la palabra de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a las puertas. A mí, yo recuerdo mucho que hablaba con mi mamá cuando era pequeño. Yo siempre le decía, mamá, ¿por qué no tenemos una tía rica, un tío rico que me pueda heredar, ¿no? Y siempre le decía, mamá, seguramente por ahí podría salir algún tío perdido que tuviera mucho dinero y pudiera darme una herencia. Sería muy bonito. Yo decía eso a mi mamá. Sin embargo, creo que si existiera una persona así, debido a que éramos muy humildes, lo más probable que podría heredar eran deudas. Así que veía yo la herencia como algo de mucho valor y creía que como yo no lo tenía, tendría que ser de un agente externo el que me podría dar algo que yo no tenía. La Biblia nos dice respecto a los hijos que ellos son herencia de Jehová, son una herencia de Dios. Es decir, es un regalo de Dios lo que hemos recibido, aquellos que tenemos la posibilidad y la bendición de ser padres. Eso es una herencia. Sin embargo, muchos no vemos esta parte como una herencia. De hecho, más adelante en este mismo versículo dice, cosa de estima es el fruto del vientre, de mucha estima. De hecho, vemos en toda la escritura la palabra de Dios nos muestra que ese fruto del vientre es realmente una bendición de Dios. Dios le decía al pueblo de Israel constantemente que había de bendecirlos de muchas maneras, y de entre ellos esa bendición y esa abundancia venía por el fruto del vientre. Voy a mencionar algunos versículos simplemente para poder darles contextos, ¿no? Génesis 49, 25 dice, pero el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Deuteronomio 7:13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, etc. Deuteronomio 28, de 2 al 4, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la tierra y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, etcétera, etcétera. Deuteronomio 28:11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el de tu tierra. Y Deuteronomio 39 dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. ¿Sí? El pueblo de Israel era bendecido de varias formas, pero entre ellas era el fruto del vientre. Eso era de grande estima. Sin embargo, vivimos en un tiempo, en una época, donde no tenemos, quizás tenemos poca estima o nada de estima respecto al fruto del vientre. Vivimos en un tiempo donde la gente no toma como mucho aprecio y no ve como una herencia a los hijos, sino que son como una deuda, algo que contrarresta a nuestros beneficios. Dios constantemente decía en su palabra: es un beneficio tener un hijo, es una bendición, es una herencia, es algo de mucha estima tener frutos del vientre, es de mucha estima. Pero vivimos en un tiempo donde esa estima se ha perdido. No tengo que decirlo, quizás ese es un tema controversial, es un tema que quizás no queramos tocar aquí dentro de la iglesia, quizás es un tema que allá afuera es polémico y es difícil. Pero se está hablando y se está haciendo y algo está pasando allá afuera, y la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, parece estar incauta o parece estar fuera de sí en este tema. Tomando un poco de algunas estadísticas, me encontré que según los datos de Gire, una empresa en hacer este tipo de estadísticas, se cree que alrededor de 1 millón de abortos se provocan al año. Se llevan a cabo en México. La mayor cantidad de abortos se realizan en la Ciudad de México y en el Estado de México. Un 98% se puede estar llevando a la Ciudad de México. El resto en los demás estados. La mayoría de esos abortos que se están llevando a cabo no son por cuestiones de salud. Muchos de ellos se están llevando a cabo de manera clandestina. Así que veo este tema como un tema que la iglesia poco a poco ha ido olvidando y ha dejado atrás, ¿no? No digo que aquí no haya personas que están en contra del aborto, que hay gentes que son pro vida y que están impulsando constantemente mediante sus comentarios, sus pláticas, este tema, ¿no? Algo que me queda claro es que el aborto no es un tema de derechos, no son de derechos, no es un tema de derechos, no es un tema de salud, no representa ni el 5% de los problemas de muertes en México. La mayoría de las muertes en México en las mujeres no son por abortos o por abortos mal hechos, es por un cáncer. Hay otras enfermedades que están matando a nuestras mujeres y no es el aborto. Yo creo que ese es un tema moral. Se ha querido establecer y debatir este tema dentro de argumentos legales, bajo instrumentos científicos, bajo argumentos médicos, y parece ser que estos argumentos no son suficientes. ¿Por qué digo que es un tema legal? Porque la solución se enfoca en transgredir una de las leyes de Dios, uno de los mandamientos de Dios. Dios dijo: no matarás. Queremos verlo en el campo de la medicina, diciendo es que todavía no es un ser humano hasta que nazca. No es un ser humano hasta que se escuche un latido. Pero han pensado cómo hay lugares donde hay una pena mayor cuando se muere una mujer embarazada. Es un tema moral porque su enfoque está en matar, no en solucionar el problema en sí. Yo siempre he pensado, si de verdad, yo estoy a favor de que las mujeres decidan. Yo sí estoy a favor, pero no de que maten. Hay maneras de llevar a cabo instrumentos que eviten el aborto. No tenemos por qué llegar a ese tiempo. Si tú, mujer, quieres decidir no tener hijos, opérate. Hay muchos métodos anticonceptivos, hay muchas operaciones que nos pueden evitar llegar. Si tú no quieres tener hijos, opérate. Pero no ese es el problema, lo que ellos no quieren es eso. Así que su solución está enfocada en matar. Su idea es poder matar sin tener que ser perseguidos.
y los instrumentos legales han sido insuficientes y no se ha podido acabar con este tema. La gente, los grupos feministas se han levantado con la intención de poder llevar a cabo estas cosas sin tener que ser perseguidos, diciendo que es un tema de salud, etcétera, etcétera. Y cambian las palabras para que puedan sonar como menos feas, ¿no? Y en lugar de decir de muerte, hablamos de una interrupción legal del embarazo, ¿no? Ahora, hermanos, yo no estoy aquí para hablar del aborto, no es mi intención. Lo que estoy tratando es hacerles una ilustración de lo que está pasando en el mundo respecto a la estima que se tiene del fruto del vientre. Vivimos en un mundo que tenemos poca estima. ¿Cuántos hemos escuchado esas palabras, esas preguntas tan incómodas que cuando te casas te dicen, ¿y para cuándo el niño? Y cuando ya tienes un niño te dicen, ¿y para cuándo el otro? Se vuelven tan incómodas. Yo también las escuchaba y decía, Señor, ¿qué me los van a mantener ellos o qué? Sin embargo, quiero ilustrar de nueva cuenta que algo está pasando en este ambiente, algo está sucediendo en las mentes de los jóvenes, de los matrimonios, que ha llegado y ha permeado dentro de la iglesia, a tal forma que aún la iglesia ha tomado en muy poca estima el fruto del vientre. Ahora, hermanos, yo sé que aquí hay muchos matrimonios jóvenes, matrimonios ya con hijos, etcétera. No es mi intención. Miren, yo algo que quiero aclarar es que yo no estoy en contra de una planeación familiar. Yo creo que se tiene que hacer, pero esa planeación familiar no se basa en que tendré tiempo, tendré dinero. ¿Qué es lo que requiero yo para poder tener hijos? Dinero y tiempo. Pues no tengo dinero y no tengo tiempo. O sea, no tengo dinero para gastar en otro hijo, ¿sí? Miren, esta semana vuelvo a lo mismo. La idea es que pueda presentar yo esto que está sucediendo, ¿no? De cómo es que estamos en un tiempo, en un mundo donde la estima esa estima hacia el fruto del vientre es cada vez menor. O sea, por eso pongo el ejemplo del aborto, ¿no? Porque es tan fácil y sencillo simplemente ir a una clínica y succionarte un bebé. ¿Por qué es tan fácil? Miren, veía yo en las noticias, otro ejemplo es, veía yo en las noticias, no sé si lo vieron, leía acerca de un niño que arrojó una piedra a un flamingo, ¿sí? Y tuvieron que sacrificar este flamingo por culpa del niño, ¿no? Y entonces las redes se encendió y la gente se indignó porque había un niño que por su culpa habían matado y habían tenido que sacrificar a un flamingo. No me malinterpreten, yo no estoy en contra no estoy a favor del maltrato animal. Yo no estoy a favor de eso. Y yo no creo que que se tenga que maltratar a los animales como para poder referenciar que somos mayores a ellos. No es esa la idea. Lo que quiero mostrarles es que hay una alta estima sobre cosas que no deben de ser así. Se mira con mayor estima a un animal. No sé si recuerdan, hace tiempo también sucedió que un niño cayó en un zoológico, cayó a donde estaba el local de los gorilas, y dice que tuvieron que sacrificar al gorila para que no le hiciera daño al niño, ¿no? Y entonces las redes otra vez se incendiaron, ¿no? La gente se molestó y se indignó porque tuvieron que sacrificar de manera imprudente a un gorila por culpa de un niño, por culpa de sus papás que desatendieron a su hijo. Pero el tema está allí. Hay una alta estima sobre los animales y una baja estima sobre la vida humana. Nosotros hemos olvidado algo, que nosotros fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó todo por el poder de su palabra. Él dijo: hágase, y las cosas fueron hechas. Pero en el caso de nosotros, aun cuando fuimos creados, dice la escritura que no solamente fue eso, sino que fuimos formados. Noten el texto, allí dice que fuimos formados. Dios formó. Y esta palabrita que está allí, en el original habla del hecho de poder formar con las manos, como en las manos de un alfarero. Es decir, Dios dijo: hágase la luz, y la luz se formó.
El Dios dijo, háganse los animales en la tierra, las bestias del campo, los animales y las aves del cielo y todo lo que habita en el mar, que se haga, y se hizo. Pero dice que en el caso del hombre fue formado. Dios nos formó y puso algo esencial sobre nosotros que no hay en los animales y en el resto de la tierra ni el resto de la creación. En nosotros puso su imagen y semejanza. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios nos formó especialmente. No digo que la creación sea desechada por esto, yo digo que fuimos especial creación de Dios. Solo nosotros llevamos su imagen y solo nosotros fuimos creados a su semejanza. Por tanto, debemos llevar su imagen como un retrato y lo más nítido posible. De eso se trata. Pero ha pasado algo en este mundo y en esta tierra que poco a poco esa imagen se va perdiendo. Muertes por aquí, muertes por allá, son grabadas esas muertes. Se puede matar a un anciano como se puede matar a un niño todavía recién nacido. Y no hay problema. La gente ya no se indigna. Se indigna porque mataron a un flamingo. Pero si muere alguien ya no se indigna. Ya no hay ese escozor, ya no hay esa tristeza en nuestro corazón. Pero hemos olvidado que Dios ha puesto su imagen en nosotros y no en los animales. Vuelvo a repetir, no es que esté en contra de los animales y yo no estoy a favor del maltrato animal. Es más, la Biblia nos enseña que debemos tener un cuidado sobre toda la creación. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado, de los recursos que Dios nos ha dado. Así que, ¿dónde está el problema, hermanos? Obviamente estamos hablando de una baja estima respecto al valor de los hijos. Tenemos en poco el valor de los hijos, tenemos en poco el valor de la crianza y tenemos en poco el valor del reino en esto. Mire, cada vez que yo hablo con alguien siempre les pregunto, ¿cuántos años tienes? ¿Te vas a casar? Y me dicen, no, yo estoy muy joven, tengo apenas 28 años. No, y tener hijos menos, no. Algo que a mí me sorprendió es que mi esposa está embarazada y fue al médico, le dijeron, usted tiene 32 años y ya es un embarazo de riesgo. Y dijo, ¿qué? Algo está pasando que realmente hay un mayor aumento de riesgo y ese riesgo ha disminuido en edad. Yo no sé por qué. Y entonces la gente mira como si estuviera todavía tan joven como para tener hijos hasta los 34, 35 años. Y tener la fuerza como para poder educar a sus hijos de 50, 60 años. Hablaba con una compañera y le decía, mira, el mismo formato, ¿no? Decía, yo no quiero tener todavía hijos, todavía estamos jóvenes, apenas llevamos unos años casados, la verdad es que hijos todavía no. Y yo le decía, mira, yo creo que hay un problema. Nosotros estamos adquiriendo una filosofía. Una de las cosas que pasa es que hay un síndrome actual en una generación de padres que se llama el síndrome del nido vacío. Ese síndrome se da cuando los hijos se van de casa y los padres empiezan a sentir un vacío, ¿sí? Ese vacío se da porque estos padres se dedicaron a trabajar todo el tiempo, obviamente tenían que hacerlo, y de repente cuando sus hijos ya se van dijeron, no me dio tiempo de aprovechar a mis hijos, y sienten ese vacío en su casa. No digo que sean todos, pero está sucediendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos padres han salido a trabajar y han dado una mayor prioridad a trabajar todo el día fuera de la casa que estar con los hijos. Cuando llega este tiempo, los padres sienten esa soledad. Y yo le decía a mi compañera, creo que somos una generación que vamos a experimentar algo diferente. No necesariamente el síndrome del nido vacío. Quizás no haya ni siquiera nido. Y para entonces nosotros vamos a arrepentirnos de no haber tenido hijos. Pero no lo vamos a saber hasta que llegue aquel tiempo. Y en aquel tiempo vamos a sentir ese síndrome y seguramente le van a llamar el síndrome del nido que no existió. ¿Por qué? Porque ahora estamos pensando que lo que estamos haciendo es correcto, que las decisiones que estamos tomando respecto a las familias es correcto. Y tenemos una visión en la que se nos enseña que tener hijos es algo malo. Es más, leía una nota respecto a una pareja que había determinado no tener hijos por cuidar el planeta. De verdad, ellos decían, nosotros no vamos a traer a otro contaminante a este mundo.
Pero si ellos supieran de la palabra de Dios que los hijos son herencia de Jehová, tendrían muchos hijos. Pero por alguna razón no son conscientes. Es difícil decirles, es que dice la palabra que son herencia, que son una bendición, que son hermosos los hijos. ¿Cómo les hago entender eso? No se puede. No se puede. Miren, a mí me encanta mucho la historia de Ana, porque Ana fue una mujer que tenía la visión correcta acerca de la paternidad sin ni siquiera tener hijos. Ustedes conocen la historia de Ana, ¿no? Había un hombre llamado Elcana que tenía 2 mujeres, y quiero hacer un paréntesis en esto. Quizás ese es uno de los textos que digan, entonces sí se puede tener varias mujeres. No. El mismo texto nos dice la razón por la cual él tenía 2 mujeres. Y es que Ana no le podía dar hijos, y la otra mujer se llamaba Penina, y ella sí le pudo dar hijos. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el contexto cultural, aquellas parejas de matrimonios donde la mujer no les podía dar descendencia, ellos buscaban otro matrimonio. Normalmente quienes incitaban a esto eran las mujeres, aunque no lo crean. Tenemos el caso de Sara. ¿Recuerdan cuando viene la promesa y Dios le dice, en su tiempo tú vas a tener un hijo y va a ser tan grande tu descendencia que no vas a poder contarla? Sara no lo cree y le dice, llégate a mi sierva, seguramente podré dar en mis rodillas y será como si fuera mi hijo, y ahí se va a cumplir la promesa. Pero oh sorpresa, eso no era. ¿Qué es lo que pasaba? La descendencia era muy importante. No había manera de pasar herencia de una generación a otra si no tenías hijos. Y cuando un marido se moría, el hombre se moría, había una ley llamada levirato que llamaba a los hermanos a darle descendencia a sus hijos. Entonces era muy importante la descendencia. Por tanto, si su esposa no podía darle hijos, iban y buscaban a otra esposa, la cual pudiera darle descendencia. Pero la Biblia nos enseña que Elcana realmente amaba a sus hijos, a ella, a Ana. Así que Ana se obtiene un rival, ¿sí? La Biblia lo dice así. Así que si hombres, si de verdad piensan que la poligamia es buena, créanme, van a obtener 2 rivales allí. Ahí es donde encontramos esa frase tan conmovedora del hombre en el hogar, ¿no? Cuando Elcana le pregunta a su mujer por qué se entristecía, pues su rival Penina le hacía la vida imposible a Ana. Todos los años iban a ofrecer sacrificios a Silo, y ella le hacía notar que Dios le había bendecido dándole hijos a Elcana. Y Ana se ponía triste, y su rival la molestaba y la irritaba, y por eso es que ella lloraba, no comía. Y entonces de allí viene el consuelo de Elcana, y le dice su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermosas palabras. Realmente lo son. Cuando nosotros entendemos que Elcana, cuando decía esto, es porque Elcana realmente amaba a Ana. Seguramente fue Ana quien le dijo a Elcana: busca otra mujer. Pero Elcana pudo haber usado esta misma palabra mucho antes de que tuviera otra esposa, diciéndole: Ana, no importa si no tenemos hijos, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No importa si estamos juntos, y si no podemos tener hijos, no importa. Así que cuidado, no sean prejuiciosos. Elcana amaba a Ana, y sus palabras realmente fueron de consuelo. Le repetían una y otra vez: no importa que no tengas hijos, yo te amo. Pero no es del Elcana de que quiero hablar, sino de la visión que Ana tenía. Dice que estando allí en Silo, Ana se acerca al templo y empieza a derramar su alma en oración. Y dice allí que hizo voto a Dios diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasaré navaja sobre su cabeza. Miren, muchos usan este texto para decir: Dios es un Dios de pactos. Haz un pacto con Dios, Él te lo va a cumplir. Pero aquí la Biblia no dice que Ana fuera a hacer un pacto con Dios. O sea, Ana no fue a negociar con Dios: oye, ¿cómo ves? Si me das hijos, te lo voy a poner para tu servicio. Voy a hacer nazareato con él, y te va a servir todos los días de su vida. Pero si me lo das, y tiene que ser varón, porque si no,
No. Entonces, algo que a mí me llama la atención de Ana es que ella era una mujer que hizo un voto porque sabía que podía cumplirlo. Al final vemos en la historia que Dios concede las peticiones de su corazón. El Cana se llega a su mujer y, oh sorpresa, Ana tiene un hijo varón, y le llama por nombre Samuel. Sí. Entonces ella cumple su voto. Pasado el tiempo de ser destetado el niño, más o menos de 3 años, es llevado con el sacerdote Elí, y es como se queda viviendo con Elí y sirviendo a Dios en el templo todos los días de su vida. Ana cumplió su voto. Es decir, se hizo una negociación y Ana cumplió con lo que tenía pactado. ¿Ana estaba haciendo un pacto, o es que Ana tenía una visión correcta acerca de la paternidad? La razón por la que creo esto es porque Ana cumplió su pacto. Una persona que no tiene convicciones no puede cumplir esto. Ana nos enseña muchas cosas, y de entre ellos nos enseña a tener una visión correcta acerca de la paternidad, mucho antes de tener hijos. Miren, quiero que consideren algo. Este texto habla de un hombre que era efrateo. ¿Sí? Es por eso es importante leer el texto bien, porque pudiéramos creer que el Cana era de la tribu de Efraín, y pues como vivían entre la tribu de Efraín, pues él tendría que ser de la tribu de Efraín. Sin embargo, dice que es efrateo. En otras palabras, es como si nos dijeran a nosotros que somos, ¿cómo se dice cuando estamos en otro lugar que no pertenecemos? Extranjeros. El Cana y sus mujeres eran extranjeros. Ellos vivían dentro de la tribu de Efraín, pero no eran de Efraín. La Biblia, por su descendencia, muestra que eran levitas. ¿Por qué les digo esto? Porque los levitas estaban dedicados para servir en el templo de Dios y para servir a Dios. Aunque el Cana no era de la tribu de descendencia arónica, para ser sacerdote, todos los de la tribu de Leví tenían que servir en el templo. Y tenían que entregar sus hijos para servir en el templo. Casualmente Penina no tenía la misma visión que Ana, porque no entregó ninguno de sus hijos al templo. Pero Ana, que no tenía hijos, tenía una visión correcta acerca de la paternidad. Y ella decía: todos los hijos tienen que estar para la gloria de Dios. Todos mis hijos tienen que servir para la gloria de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque ella entregó a su hijo de 3 años. Yo he visto personas que ruegan a Dios porque tengan un hijo, porque no pueden tener hijos, y una vez que lo tienen, se apartan de Dios. Dicen: el Señor me ha cumplido mi promesa, yo he podido tener un hijo, ya voy a venir a la iglesia, ya voy a leer la Biblia, ya voy a estar con Dios. Y cuando le da esa promesa, cuando cumple esa promesa, ¿quién se va? Se va y con todo el niño. Entonces, algo que aprendemos de Ana es precisamente eso, ¿no? Ella cumplió su voto porque era una persona de convicciones. Ser padre no es un asunto circunstancial, tiene que ser una convicción antes de tener hijos. Antes de tener hijos. Entonces se dan cuenta que estamos en una generación que está desprovista de esta idea de tener en alta estima el fruto del vientre. ¿Por qué? Porque somos padres que hemos dejado a un lado la visión de Dios respecto a la paternidad. Esa visión la tuvo antes de tener a su hijo. El Cana era levita y ella dijo: el primer varón tiene que ser para el servicio a Dios. Ella sabía que no solo se trataba de tener hijos, sino de tener hijos para Dios. Miren, hermanos, una de las cosas que quise aprovechar es comentarles a todos cuál es la visión del ministerio de niños. Y quisiera decírselas por si no la conocen. La visión del ministerio de niños es el siguiente: ser un ministerio que facilita, apoya, refuerza y capacita a los padres en su llamado divino a la crianza bíblica en el hogar. Se los repito. La visión del ministerio de niños es ser un ministerio que facilita, apoya, refuerza y capacita a los padres a su llamado divino en la crianza bíblica en el hogar. Miren, yo escuchaba a Paul Washer decir: yo en la Biblia no veo el ministerio de niños. Y en cierta manera tiene razón. O sea, no se ve allí que haya que tener personas enseñándole a sus hijos cosas de Dios. Pero yo, no totalmente, pero en contra de lo que dice Paul Washer, quiero decir que yo sí encuentro el ministerio de niños.
en toda la Biblia. Solo que ese ministerio no está aquí en la iglesia, está en la casa. El ministerio de niños está en casa. Por eso es que decimos que es un llamado divino. Ser padres es un llamado divino. ¿Cómo sé que tengo ese llamado divino? ¿Tienes hijos? Entonces tienes el llamado divino. Por eso nuestra visión no es cuidarte a tus hijos y enseñarles la Biblia. Claro que lo hacemos, pero no somos nosotros la principal fuente de conocimiento de la Biblia. Eres tú, papá y mamá. Entonces nosotros simplemente nos enfocamos en facilitar las herramientas, en apoyar a ese llamado divino y capacitar a los padres que todavía no conozcan cómo es este llamado divino. Y es una crianza bíblica en el hogar. Es decir, como lo dice Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No es lo que mis papás me enseñaron, no es esas técnicas infalibles de la chancla voladora que usamos, lo que nos dice en qué forma vamos a criar a nuestros hijos. Dice que es en la disciplina y en la instrucción que proviene del Señor, de la palabra de Dios. Por eso, repito, es que nosotros capacitamos, apoyamos y reforzamos ese llamado divino de la crianza bíblica que Efesios 6:4 dice que debe de ser. Segunda cosa que vemos en esta visión es que nosotros nos basamos en lo que dice Deuteronomio 6:4 hasta el 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Señor Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios en todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en el camino, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes y en tus puertas. Dice la Escritura que hay algo que Dios quiere que pongamos primeramente en nuestro corazón. Oye, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso primeramente tiene que estar sobre tu corazón. Si eres un padre o una madre que no tiene eso en su corazón, ¿qué es lo que crees que vas a transmitir a tus hijos? Entonces dice la Escritura que lo primero que tenemos que hacer como padres es tener una estima correcta de los hijos. ¿Y cómo sé que yo tengo una estima correcta de mis hijos? Cuando yo sé que lo que tengo que guardar en mi corazón es amar a Dios sobre todas las cosas. Y una vez que yo las he guardado en mi corazón, las repetiré a mis hijos y las diré una y otra vez, estando en mi casa, andando por el camino, cuando me levante, cuando me acueste. Serán como una señal en mis manos, serán como frontales entre mis ojos. Y las escribiré en los postes de mi casa y en las puertas. Ahora, los judíos realmente hacían esto. Ellos agarraban un papelito y anotaban esto y lo ponían en los dinteles de sus puertas. Algo similar sería como colgar el Salmo 91 en las paredes de nuestra casa, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí no es colgar, es que toda tu vida completamente, mente, corazón, tus obras, las cosas que haces con tus manos estén llenas y repletas de esta verdad. Que amas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que tus hijas no los vean escritos, que los vean escritos en tu corazón. Que sean tus obras, que sean tu manera de vivir, que sea tu testimonio, lo que ellos digan. Mi padre me ha enseñado a amar a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Esto tiene que ser de generación en generación. Dios diseñó esto, no en las escuelas bíblicas. No es la forma en la que se va a transmitir esta verdad en las escuelas bíblicas, ni en la escuela allá afuera. Es en la casa. Por eso decía, vas a transmitirlas a tus hijos. Es decir, de generación en generación. Mira lo que dice Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas.
¿Cómo harán eso si ellos no conocen a Dios? Es tan importante esto. Para Dios es tan importante las generaciones, tan importantes como que una generación completa no entró al Canaán. ¿Qué dice Dios en Números 32:13? Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Cuando fueron a ver y descubrir el Canaán, se dieron cuenta que era un lugar terrible. Solamente Josué y Caleb dijeron: ese es un lugar perfecto para vivir, Dios nos lo va a entregar. Pero el resto dijeron: no, 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 es un lugar en el que no podemos entrar, nos matarán, nuestros hijos serán esclavizados, etcétera, etcétera. Entonces Dios enciende ira y les dice: esta generación incrédula no pasará. Y esperó a que Israel estuviera 40 años errante desde el desierto hasta que esa generación muriera. Y solamente los menores de 20 años podían pasar. Para Dios es importante las generaciones. Nosotros vemos en Segunda de Reyes una historia muy impresionante acerca de un rey muy joven, el rey Josías, que recibió el reinado a los 8 años. Dice que a los 16 años él mandó a revisar al templo y mientras limpiaban y acomodaban el templo se encontraron con la ley de Dios y se la trajeron. Y dice allí: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Acam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el escriba de Safán, y Asías, siervo del rey, diciendo: vayan y pregunten a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a lo que fue escrito. Escuchen: por cuanto nuestros padres no escucharon. ¿Se dan cuenta que de repente te apareces, te encuentras con la ley y te das cuenta que nunca se te dijo que eso era la ley? Muchos de nosotros recibimos a Cristo, conocimos su palabra y dijimos: ¿cómo es que no sabíamos eso? ¿Por qué? Porque mis padres no me lo dijeron. Entonces debemos entender que el propósito de la paternidad es poder hacer una nueva generación que tenga una idea correcta y tenga una estima correcta acerca del fruto del vientre. ¿Y cómo sabemos que tienen esta estima? Porque enseñan a sus hijos de generación en generación lo que Dios les ha dicho en su palabra. Nosotros encontramos allí que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. A mí me impresiona esto. ¿Para qué usa un valiente las flechas? ¿Para qué tendría un valiente las flechas? Para la guerra, ¿no? O para tirar, para ganar. ¿Se imaginan? ¿Han escuchado esa frase que dice el que va a la guerra sin fusil? Entonces, bienaventurado el hombre que es como saetas en el nombre valiente, dice. Bienaventurado el hombre que llenó a su aljaba de ellos. Otra forma de decirlo es como si dijera como barro en las manos del alfarero. Así son los hijos en la juventud. Es decir, los hijos son un instrumento. Son un instrumento de Dios. Hermanos, nuestros hijos son el campo más fértil para predicar el evangelio. Miren, una de las cosas que está haciendo es poder salir y predicar a gente que no lo conoce. Poder contrarrestar lo que los padres no han hecho con sus hijos. Pero algo que debemos entender es que nuestros hijos son el campo más fértil para predicar el evangelio. Ellos nunca se van a oponer a lo que ustedes les digan. Ellos siempre estarán atentos a lo que ellos les digan. Por eso dice la Biblia que como saetas en manos del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Herencia de Jehová son los hijos, porque yo los puedo usar para predicarles el evangelio. ¿Se han dado cuenta cómo es difícil predicarle a una persona extraña? A tu hijo le puedes decir que existe Santa Claus y te lo cree. O puedes decirle que afuera está la Llorona y te lo cree. A un hombre le dices allá afuera del evangelio, no te lo cree.
Pero nuestros hijos son los recipientes vacíos más dispuestos para ser llenados con el Evangelio de Jesucristo. No hay personas más dispuestas para escuchar el Evangelio que nuestros hijos. Así que, padre, si tú no, ¿cómo sé que no estimas el fruto de tu vientre, el fruto de tus hijos, la herencia que Dios te ha dado? Porque tú no predicas el Evangelio a tus hijos. Si tú no predicas, si tú no sabes predicar bien a tus hijos el Evangelio, es más difícil que le prediques a alguien allá afuera que no conoces. Es más difícil. Recuerden lo que dijo Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen entrar a los niños, dejen venir a los niños a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Muchas veces nos parecemos a esos discípulos que hemos detenido a nuestros hijos para que no conozcan a Dios. Nosotros mismos hemos sido la piedra de tropiezo contra nuestros hijos y hemos evitado que ellos conozcan la verdad de Dios. Les hemos hecho ver que la iglesia es un lugar al que podemos ir sin conocer a Dios. Es difícil, hermano, que traigas aquí a tu hijo y de repente digas que él va a ser creyente simplemente porque lo trajiste a la iglesia. Pudieran tener un problema existencial de no poder saber para qué me sirve venir a la iglesia, de qué me sirve escuchar lo que yo estoy escuchando. Muchas veces somos los padres los que impedimos que se acerquen a Jesús. Miren, yo sé que aquí hay una diversidad de personas. Aquí hay jóvenes que quizás no han pensado todavía en el matrimonio y mucho menos en tener hijos. Aquí hay jóvenes que quizás ya piensan o planean en casarse. Hay matrimonios jóvenes que todavía no tienen hijos. Hay matrimonios jóvenes que ya tienen un hijo. Hay matrimonios que ya tienen varios hijos, otros que ya han formado familias y otras familias. Ya hay aquí como 3 generaciones. Y todos tienen el mismo llamado en este mensaje. Es decir, aquí posiblemente dije: no, pues esto es para los papás, ¿no? Esto es para los papás, para mí no. Aunque todos vienen de contextos diferentes y circunstancias diferentes, todos deben de escuchar esto. Miren lo que dice Dietrich Bonhoeffer: en su amor solo se ven ustedes mismos en el mundo, pero en el matrimonio son un eslabón en la cadena de generaciones que Dios hace venir y pasar a su gloria y que llama a su reino. John Piper le dice así en el caso del matrimonio: el significado del matrimonio con relación a los hijos no es principalmente hacer hijos, sino hacer discípulos. Y esto último puede ocurrir aun cuando no ocurra lo primero. Es decir, debemos entender que debemos tener una alta estima sobre el fruto del vientre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado como herencia para ser como saetas en manos del valiente. Para que ellos sean los primeros en recibir el Evangelio de Dios, para que sea una generación que conozca la palabra de Dios. Pero tener discípulos no es simplemente, no es resultado necesariamente de tener hijos. Hay personas que por alguna razón no pueden tener hijos y pueden decir: bueno, entonces no puedo tener discípulos. Pero John Piper dice que en el matrimonio no es necesariamente tener hijos, sino tener hijos discípulos de Dios. Y esto de tener hijos discípulos de Dios puede suceder sin tener hijos en la carne. Recuerden lo que el pastor Sugel Michelén nos compartía cuando vino con nosotros. Él dijo acerca de la encomienda que tiene el hombre. Recuerden, él decía: propagar la especie humana para llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, allí fue puesto Adán y Eva en medio del huerto. ¿Y cuál era la encomienda de ellos? Que se multiplicaran y que crecieran. Dice allí en Génesis 1, 26 al 28. Entonces Dios les dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven en la tierra. Es decir, así que la encomienda de Dios, que Dios le dio a Adán y Eva como pareja, era llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios y de expandir el huerto del Edén hasta llegar a toda la tierra, hasta que toda la tierra se llene de su gloria.
Dice el Salmos 72:19, bendito sea su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. El problema, hermanos, es que la caída distorsionó la imagen de Dios. Adán y Eva ya no podían mostrar la imagen de Dios, la imagen correcta de Dios, y ya no era posible llegar a expandir la gloria de Dios sobre toda la tierra, puesto se había distorsionado. Pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y Él restauró esa imagen que se había perdido. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y en 2 de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria y gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. La obra de Jesucristo en la cruz restaura esa imagen que hemos perdido en el Edén, y ahora podemos propagar la gloria de Dios sobre toda la tierra. Antes no se podía porque habíamos distorsionado esa imagen, el pecado se había metido entre nosotros y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo hizo una obra de redención, una obra de restauración, y ahora nosotros podemos hacer discípulos para llenar esta tierra de toda su gloria. Por eso es que la misión del ministerio es el ministerio de niños, que el ministerio logre impactar la vida devocional de la familia, es decir, sus hábitos espirituales, de tal manera que haya padres más capacitados y más comprometidos con el desarrollo espiritual de sus hijos en el Evangelio, de tal manera que haya hijos capacitados y más comprometidos con su crecimiento espiritual en el Evangelio, de tal forma que haya familias más capacitadas y más comprometidas con la edificación de la iglesia, con el propósito de que la iglesia esté más capacitada y más comprometida con la predicación del Evangelio. Al final del texto dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Debo confesar que cuando leí esto pensé en los testigos de Jehová, pero no se refiere a ellos. Nosotros tenemos un gran enemigo y a veces somos nosotros mismos. Dice 2 de Corintios 4:3-4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, necesitamos restablecer la imagen de Dios sobre las personas. Seguramente has notado que tu hijo o tu hija se aleja cada vez de la imagen de Dios, y que solamente el evangelio predicado a nuestros hijos puede restaurar esa imagen sobre ellos, y solamente así podemos tener una iglesia formada de hombres creyentes capacitados en el evangelio de Dios para salir y predicar a quienes no conocen. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no seremos avergonzados, porque el evangelio de Dios es poderoso para salvar. Ese evangelio se transmite de generación en generación, y ese evangelio nos capacita y nos hace y nos motiva a ir a cumplir el llamado de Dios de hacer discípulos a todas las naciones, empezando en casa. Hermanos, nosotros tenemos un llamado todos. Aún tú, padre, que ya has dejado a tus hijos, aún tú que todavía no tienes hijos, el propósito principal no solamente es hacer hijos, sino hacer hijos espirituales. Esa era la idea de Ana. No traer un hijo más a este mundo, sino traer un hijo con propósito que pudiera servir todos los días de su vida a Dios. Necesitamos recuperar esa identidad, necesitamos recuperar esa imagen de Dios, y necesitamos tener una alta estima del fruto del vientre de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Ruego, Señor, que nos hagas mirar la gloria de tu
rostro, Señor, a través del Evangelio, y que tú nos transformes de gloria en gloria, Señor, hasta que podamos tener tu imagen. Te rogamos, Señor, que seamos hombres que podamos tener una correcta idea acerca de lo que es tu bendición, Señor, y de cómo tus hijos, los hijos que nos has dado, Señor, son como una herencia, Señor, y que somos como valientes, Señor, cuando llenamos nuestra aljaba de ellos, porque podemos vivir en una generación que está corrompida, Señor, una generación que se ha olvidado de ti, que ha puesto por muy poca estima, Señor, el fruto del vientre, Señor. Rogamos, Señor, para que tú seas en cada una de estas mujeres que de alguna forma han abortado o han querido abortar, Señor, para que tú, por medio del Evangelio, Señor, cambies sus ideas, Señor, y puedan mirar la hermosura de la herencia que tú nos has dado. Te ruego, Señor, que también como iglesia podamos entender que no solamente es tener hijos, sino tener hijos que amen a Dios, hijos que glorifiquen a Dios y le sirvan todos los días de su vida. Ayúdanos a tener la visión que tenía Ana, Señor, antes de tener hijos, para que podamos cumplir con este llamado divino de enseñar e instruir, Señor, a nuestros hijos en la instrucción que viene de ti, Señor. Rogamos que tu evangelio, Señor, sea predicado y que podamos formar en esta iglesia una nueva generación que defiende la verdad y que proclama la verdad a través de su evangelio. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros en este día y en este inicio de semana, Padre, que podamos venir la próxima semana para darte gloria también, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder pensar más en ti. Y rogamos, Señor, por Ricardo para que también su regreso sea bueno a Jalapa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos despidiendo mucho. Nos vemos la próxima semana.